¿Quién diablos es Nika? ¿Quién diablos es el dios del sol? ¿Quién diablos es el guerrero de liberación en el mundo de One Piece? Vamos a hablar de todo lo que sabemos de Nika. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Y amigos míos, tenemos que hablar hoy de Nika. Y es que se va a animar finalmente esta transformación de Luffy, este despertar de su fruta del diablo, esa presentación de lo que puede hacer la fruta del diablo de Luffy, que en teoría pasó de ser una ridiculez a ser de las frutas más rotas y violentas e impresionantes de todo el mundo de One Piece. Pasó de ser de paramecia a una Zoan mitológica Hito. Estando en una semana tan histórica, seguramente tenemos que hablar de Nika. Ya hablé en el video previo de Joy Boy. Ahora le toca a Nika y próximamente al Gear 5, a la transformación como tal de Monkey D. Luffy y todas sus facultades. Así que te recomiendo que me sigas, que te suscribas y que le des like y lo compartas, por favor. Ayudarías bastante al canal. Entonces tenemos que comenzar con la pregunta básica: ¿quién es Nika? Pues Nika es una deidad guerrera conocida como el dios del sol, en japonés Yo no Kami, y el guerrero de liberación Kaijo no Shensi, por los esclavos de tiempos ancestrales. Fue mencionado por vez primera por Who, quien escuchó de él durante su tiempo en prisión. Existe una fruta del diablo del tipo Zoan mítica llamada fruta Hito no Mi modelo Nika, que permite al consumidor convertirse en la encarnación de Nika. El gobierno mundial está muy interesado en esta fruta e incluso ha ocultado su identidad, rebautizándola como la fruta Gomu Gomu. Actualmente el poder de la fruta está en posición de Monkey D. Luffy. Por cuanto hace a la apariencia de Nika, podemos decir que solamente hemos visto la apariencia de Nika en forma de silueta ensombrecida, la cual se asemeja a un hombre delgado con el pelo en formas de llamas o espirales. Lleva solo taparrabos peludo y parece ir descalzo. Evidentemente el cabello, no sabemos el color, se parece mucho a la forma de Luffy en versión Nika. En versión Gear 5 es como claro, pero el color puede denostar distintas cosas. Seguramente a Luffy lo vemos en blanco. De alguna manera Vegapunk señala que es la leyenda del guerrero blanco, pero existe la posibilidad que al ser el dios del sol podemos ver a Nika representado ciertamente con el cabello como fuego. Por cuanto hace a su personalidad, según la leyenda, Nika es un valeroso guerrero que liberará a los esclavos y los hará felices por donde vaya. Esto se nos menciona en el capítulo 1018 del manga de One Piece, cuando Who menciona ciertamente a Nika y lo que pasó en su experiencia dentro de la prisión y cómo los otros prisioneros tenían ciertamente la esperanza del arribo de Nika. La risa en el mundo de One Piece es importantísima, es por eso que tenemos el Sejaja de Kurohige, el Shurorororo de Caesar Clown y de Gastino, su primo. Y tenemos muchas risas, es claro y evidente que está implícita dentro de la historia del manga de One Piece. Y Nika seguramente es el precursor de todo esto por cuanto hace a la risa. Yo pienso que más allá de su poder, la ridiculez y todo eso, seguramente la risa es lo más interesante y lo más importante del personaje. Ahora vamos a la leyenda de Nika. Y es que Nika ha sido venerado por los esclavos desde tiempos inmemoriales, quienes esperan el día en que con su llegada los libere a todos. Who, un antiguo miembro del CP9, que en su día fue encarcelado, oyó hablar de la leyenda de Nika a un guardia de la prisión, y entonces empezó a dar sus oraciones por Nika con la intención de aliviar su propio sufrimiento. Cuando Who se dio cuenta de que el mismo guardia de la prisión que le habló de la leyenda
había desaparecido repentinamente de su puesto, sospechó que la historia no debía ser compartida y que el gobierno mundial le había hecho algo al guardia. Decidió entonces fugarse de la prisión para escapar de un castigo potencialmente peor por saber demasiado. Hsu mencionó a Nika en su combate contra Jinbe durante la pelea, ya que primero asociaba la raza de los Gyojin con la esclavitud y le preguntó a Jinbe sobre la leyenda. Jinbe no respondió y se enfadó por la suposición de la relación entre los Gyojin y la esclavitud. Aunque se desconoce si ha existido alguna vez un verdadero Nika, existe una fruta del diablo del tipo Zoan mítica llamada fruta Hito Hito no Mi modelo Nika, que permite al consumidor convertirse en la encarnación de Nika y obtener sus habilidades. El gobierno mundial ha estado extremadamente interesado en esa fruta durante siglos y por razones desconocidas, este interés es de una naturaleza que les ha llevado a borrar la existencia de la fruta y su nombre original de todos los registros históricos, renombrándola como la fruta Gomu Gomu. A pesar de los esfuerzos del gobierno mundial por buscarla, la fruta se las arregló para eludirla, hasta el punto de que uno de los 5 ancianos de la actualidad se preguntó si la propia fruta no era más que una leyenda también. El gobierno finalmente adquirió esa fruta hace unos 12 años, pero fue robada por uno de los barcos de los piratas del pelirrojo, Akagami no Shanks. Irónicamente fue Hsu el que estaba destinado en el barco y fue su fracaso a la hora de evitar el robo de la fruta lo que lo llevó a ser encarcelado y a conocer la figura de Nika. La fruta fue comida más tarde por un niño de 7 años llamado Monkey D. Luffy, que la encontró entre las posiciones de los piratas del pelirrojo y la confundió con un postre, y desde entonces posee este poder. Aunque los piratas del pelirrojo, los piratas de Shanks, se horrorizaron cuando descubrieron que Luffy se había comido la fruta, no está claro si eran conscientes de su verdadera naturaleza. Nakamas, yo les quiero preguntar, ¿cuál es su percepción en estos momentos? ¿Nika existió? Y si existió, ¿cuándo existió? Teóricamente Joy Boy, al convertirse ciertamente, mejor dicho, al despertar la fruta del diablo, accesa a los tambores de liberación, accesa a convertirse en el guerrero blanco, incrementa por supuesto esta leyenda de Nika. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Joy Boy teóricamente fracasó. Teóricamente Joy Boy no liberó a los esclavos. Teóricamente Joy Boy no puede ser, hablo del personaje de hace 1000 años, estoy hablando del personaje del siglo vacío, mejor dicho 900 a 800 años, estoy hablando que ese Joy Boy no puede ser el Nika original. Ese Joy Boy fue aquel que ya tenía la fruta de Nika. Entonces la única conclusión válida es que Nika precede todo esto. La conclusión más válida es que Nika, de alguna manera, es antiquísimo. Que el guerrero de liberación liberó a muchos personajes, pero en el pasado aventajado. Estoy hablando de que pudo haber sido hace 5000 años o más. Tenemos que entender que hace 5000 años se certifica la existencia del árbol del conocimiento allá en el West Blue en Ohara. Y yo tengo una teoría muy interesante al respecto que próximamente voy a comentar, porque esta semana y la próxima vamos a hablar mucho de Nika y este poder del Gear 5 de Luffy por la animación. Hay una parte de lo de Nika que lo llamo la anomalía de Nika, y es que las frutas mitológicas o míticas dentro del mundo de One Piece siempre han hecho referencias a mitologías que existen en nuestro propio planeta. Hablo a mitologías principalmente asiáticas. Estamos hablando del Fénix, estamos hablando de diferentes clasificaciones de frutas del diablo nuevamente que hacen referencia a algo de nuestro mundo. Pero por cuanto hace a Nika, es la anomalía, porque Nika
es un personaje inventado por Oda. Es por eso que es la anomalía de las frutas mitológicas del mundo de One Piece. Nika finalmente es un personaje ancestral importantísimo en la historia. Tan importante que a pesar de que existió hace miles de años, sigue vigente y tiene que liberar y tiene que hacer ciertas y determinadas cosas, y él elige al portador de la fruta, y en Laftel teóricamente existen ciertas cosas que se deben cumplir por el portador de la fruta. Es una anomalía dentro de las frutas míticas. De alguna manera Nika es importantísima en la historia y tenemos que entrar en el paradigma de qué tanto ha influenciado esta fruta especialísima a Monkey D. Luffy. ¿Hasta dónde es Nika? ¿Hasta dónde es Luffy? Es muy interesante ese debate. Podemos llevar ese debate al existencialismo. Podemos llevar ese debate a lo fanboy. Podemos llevar ese debate a una discusión muy interesante. Y próximamente voy a hablar primero del Gear 5 para hablar toda su forma de combatir y todo lo que sabemos. Y después un debate filosófico. ¿Hasta dónde llega Nika y hasta dónde llega Luffy? Espero que te haya gustado el video. Ciertamente comenta por favor, porque me da mucha curiosidad escuchar qué es lo que piensas de Nika. Gracias por ver el video, Nakama. Nos vemos en la próxima.